Para que podamos entender de la manera más fácil, acá un ejemplo donde yo lo estoy separando cuerdas, ¿no? Acá está separado, se nota, ¿no? Acá está amarrado prácticamente. Prácticamente lo hemos. Tengamos en cuenta que no hay esas cuerdas. Acá atrás también. Entonces, para que nos demos cuenta que solamente son cuerdas específicas para guainito que vamos a tener que usar para no complicarnos. O sea que yo a dónde voy con eso, voy a lo que algunos pensamos que vamos a usar todas las cuerdas, de canto hasta acá, ¿no? Pero en sí no es así, son octavas que se usan a veces o a veces no, hay estilos, entonces, para que se pueda entender. Como lo estoy haciendo, son dos cuerdas acá, re y mi, vamos a usar en la nota mi, entonces iría así, mire, para que vean que es muy sencillo este estilo. Entonces, ahí se nota que solamente son siete notas, ¿no? Empezando de la do, re, mi, fa, sol, la, si. Son siete. Dentro de esas siete nomás se digitan temas musicales. Entonces, inclusive acá hay cuerdas todavía que no estoy usando. Acá vamos a marcar, digamos, acá hay tres, ¿no? Sol, la y si. Acá también sus octavas, sol, la y si. Sí o sí se van a usar, porque son sus octavas. Luego, acá hay dos más, re y mi, dos seguiditas. Si queremos usar octavas de esta, vendríamos acá a, sol, la y si. Si queremos seguir usando sus octavas, otra vez, ¿no? Sol, la y si. Acá de los dos sus octavas, re y mi. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? La música o la melodía en una nota irían así: 3 2 3 2 3 2 3. Si va a seguir también va a ser así, sucesivamente: 3 2 3 2. O sea que con eso explico que la música va a ir tres cuerdas, luego dos cuerdas, sobrando uno acá, ¿no? Entonces, en teoría, explico solamente se usan cinco cuerdas específicas. Porque después de cada uno va a entrar ya sus octavas. Porque soltando esto, soltando esto ya vendría ya sus octavas. Voy a usar así. Esto estoy tocando también su octava. Entonces, si se dan cuenta, acá en la marca está la cuerda si, la y g. Y la cuerda sol. Acá también, entonces sus octavas estoy usando. Acá también estoy usando su octava de la mi. Ahorita estoy en la cuerda mi. Y para la música, usando las octavas, sería así. El bordón que estoy haciendo. Estoy usando octavas. De acá hay dos cuerdas. De ahí también sus octavas que no está marcado, también lo estoy usando. Entonces, para poder entender mejor, solamente se tendría que usar cinco cuerdas en cada mano, ¿no? Cinco cuerdas. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Acá también vamos a 1, 2, 3,
4, 5. Y dentro de ello, de esta su octava ya sería acá. Acá su octava. Querría decir que es la misma cuerda que está en la misma, afinada en la misma tonalidad. Y ahí. Ahí. Entonces quiere decir que estamos usando solamente. Incluso acá estamos reduciendo. Acá tendríamos que agarrar 4 cuerdas con dos manos, serían 2 octavas. Solamente estamos agarrando acá 2 octavas, reduciendo uno. El medio estamos ya quitándolo, no estamos usando con, a veces se usa con este pulgar o si no con este. A veces, entonces lo estamos compartiendo. Entonces, por eso tendría que ser lo más importante entender que son solamente cuerdas especificadas y reconocer en qué cuerdas vamos a trabajar. Los adornos, todas esas cosas son los que dan lo que es la melodía, lo que es a la música, el gusto, todas esas cosas.